Está. Uno, dos, sí, tres. Empieza. Bueno, buenas noches, profesor. En esta oportunidad somos estudiantes del octavo ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad Privada San Juan Bautista. Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Rodrigo Quito Castro, el nombre de mis compañeras es Melissa Berrocal Guaranca y Alexandra Timoteo Chacmana. En esta oportunidad, bueno, le haremos una pequeña entrevista acerca del curso de diagnóstico e intervención psicológica. Comenzaríamos con lo que es la primera pregunta. Por favor, ¿usted cree que podría explicarnos, por favor, sobre los principios del proceso educativo? A ver, los principios del proceso educativo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Parten que el centro de todo, el centro el objetivo es el estudiante, ¿no? Y que el ser humano está siempre en proceso de aprendizaje, ¿no? Está aprendiendo constantemente y tiene todas las capacidades y las potencialidades, ¿no? Para hacerlo. Y para eso necesita justamente dentro de este proceso las condiciones necesarias para realizarlo, ¿no? Y un mediador que lo lleve a ese puerto en forma efectiva. Se toma en cuenta el contexto donde está para poder ver si los problemas que están teniendo no la van a afectar más adelante. Muchas gracias, profesor. Continuando con la siguiente pregunta, ¿nos podría explicar sobre el proceso de intervención psicopedagógica, por favor? Ya, bueno, el proceso de intervención psicopedagógica parte de todo todas las estrategias que se requiere que se requiere el psicólogo para poder realizarlo. Parte desde el momento de realizar una entrevista, una observación, obtener signos y síntomas, hacer un prediagnóstico, corroborar con una prueba psicológica y al haber hecho todo esto, sacar el análisis para poder procesarlo ya y elaborar el informe psicológico. Entonces, al hacer el informe psicológico ya se tiene el diagnóstico, ¿no? Ya se tiene el diagnóstico que apunta al déficit del estudiante. Pero no se ve solamente el déficit, sino se ve las potencialidades que puede tener para poder apoyarle justamente en este desarrollo. El psicólogo en la intervención no apuntamos al proceso, perdón, no apuntamos al resultado, es decir, no lee, no escribe, no sume, no resta, eso es justamente lo que ve el profesor. Lo que nosotros nos preguntamos es por qué no lo hace, ¿no? Y averiguamos cuáles son esos factores que ya aparecen justamente dentro del informe psicológico para poder elaborar una serie de estrategias que apunten a disminuir y eliminar justamente esto y mejorar la capacidad del estudiante. Muchas gracias, profesor. A continuación, bueno, mi siguiente compañera le hará otras preguntas. Eh, Buenas noches, profesor. Mi nombre es Melissa Berrocal y yo voy a continuar con las siguientes preguntas. Mi primera pregunta vendría a ser, según el modelo cognitivo, ¿de qué manera los procesos de atención, memoria y metacognición intervienen en el rendimiento académico de los estudiantes? Ya, los procesos cognitivos, ¿no? Están afectados, ¿no? De alguna forma cuando estos procesos no están bien organizados y planificados, ¿no? De alguna forma, para decir así, no tienen un orden y la persona no va a procesar de manera igual. Aquí se toma en cuenta, ¿no? Los diversos estímulos, cómo ingresan, ¿no? Nosotros somos una antena visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil, justamente las cuales va captando los estímulos. Pero cualquier alteración que haya en estos estímulos, en estos sensores y en el proceso, ¿no? Hasta llegar al cerebro, y cualquier alteración va a hacer que haya dificultades justamente para captar y memorizarlo, ¿no? Porque ya se pierde la atención, la concentración, la percepción y el informe llega de manera negativa. Por eso el alumno confunde la P con la Q, el 6 con el 9, etcétera, etcétera. Ok, profesor, muchas gracias. Y mi siguiente pregunta es, ¿cómo se relaciona la memoria de trabajo con la capacidad de comprender nuevos contenidos? Ya, la memoria de trabajo justamente parte del hecho que ya son conceptos ya lo tenemos, ¿no? Y salen de forma automatizada. Cuando ingresamos, sabemos dónde está, ingresamos a la casa, sabemos dónde está el interruptor de luz, sabemos dónde está el lapicero, es decir, ya lo hemos aprendido. Ahora, esto no es difícil, ¿no? Más bien es parte de una etapa de un proceso que más bien sirve como puente para nuevos aprendizajes. El cerebro no se queda con lo antiguo. Si hay oportunidad de aprender algo nuevo, esa memoria, ese recuerdo que tenemos y que nos sirve para un momento, puede servirnos para otro momento mucho más compleja y se une con otras actividades para poder elaborar. Y es lo que ha sucedido, ¿no? En el ser humano, en las diferentes etapas, va a lograr algo
y de repente da un salto grande, ¿no? Es lo que cuando una madre me dice, ya conozco a mi hijo, ya sé qué come, qué hace, cómo es todo, ¿no? Ya lo conozco. Pero pasa unos meses y el niño cambia nuevamente porque está aprendiendo y va aprendiendo va eh, guardando nuevas informaciones y nuevas memorias de trabajo que van a salir en su momento respectivo. Entiendo. Gracias, profesor. Y mi última pregunta viene a ser ¿qué rol cumple el estudiante en el proceso de construcción activa del conocimiento según el constructivismo? Sí, aquí parte de varios marcos teóricos, ¿no? De Piaget, Ausubel, Vygotsky, ¿no? Que habla del andamiaje, ¿no? Y cómo va construyendo paulatinamente el sujeto. Pero aquí también se sabe que mucho depende de la actitud, de la motivación que tiene el alumno por aprender. El ser humano es una máquina de aprender desde el momento que nace hasta el momento que muere, porque hay cosas complejas que va a ir apareciendo y tiene que ir adaptándose a esos nuevos caminos, ¿no? La motivación es muy importante, tanto la motivación intrínseca como la motivación extrínseca, ¿no? Preguntarnos por qué no quiere aprender, debe haber un factor, ¿no? Es como yo le digo, ¿no? Dentro del proceso de aprendizaje se ve que el problema está en la lectura, escritura y matemática, pero ¿cuál es lo que impide que esto suceda? Ahí hay que ver los factores, ¿no? Y también la parte emocional. Probablemente tiene problemas a niveles visuales, auditivos, de repente, que impiden que capte bien los mensajes, ¿no? Y también la actitud, ¿no? Como siempre, si no hay una buena actitud, no hay una buena motivación. Entonces hay que trabajar sobre esos dos componentes. Está bien, profesor. Muchas gracias. A continuación le paso con mi siguiente compañera para que le realice un par de preguntas más. Correcto. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Alexandra Timoteo y bueno, quería realizar estas dos preguntas. Ok. Bueno, el primero sería, ¿qué aspectos se deben considerar al realizar una evaluación psicopedagógica individual para garantizar que se cumplan los objetivos, no, los principios de objetividad, integralidad y respeto por el estudiante? Ya. Se toma en cuenta el contexto, ¿no? Se toma en cuenta el contexto, se toma en cuenta las personas que pertenecen justamente dentro del proceso de aprendizaje del niño. Está el docente, está el padre de familia, está el contexto, ¿no? Y cómo van a interactuar todo eso, ¿no? Se hace, no la evaluación sí, se centra en el estudiante, pero también se averigua con todos ellos cuáles son las estrategias o cuál es la metodología de enseñanza del docente, cómo es la familia, ¿no? En este caso, cómo es el alumno en el aula, cómo es el alumno en el recreo, en su casa, ¿no? Para ello se va a tener que hacer visitas opinadas y no opinadas para poder ver el contexto del niño, ¿no? Y como ver también, ver todos aquellos elementos que están participando dentro de su proceso de aprendizaje. Es muy importante para poder ver, ¿no? Cuáles son los errores que de repente se ha cometido dentro de ese contexto, en el cual justamente impide que el niño o hace que el niño tenga problemas en la lectura, escritura y la matemática. Ok, profesor. Tomando en cuenta su respuesta, quería también hacerle otra pregunta, que bueno, era ¿cuáles son las diferencias principales entre un enfoque tradicional y un enfoque psicopedagógico integral en la evaluación y cómo esto influye, bueno, cada uno en la comprensión del aprendizaje del estudiante? Claro, el enfoque tradicional hace referencia a que era un enfoque más centrado en la parte autoritaria del docente. El docente era el centro del proceso de aprendizaje, ¿no? Y el alumno tenía que escuchar. Se habla de un proceso en el cual el alumno tiene que memorizar, ¿no? Muchos conceptos, muchas ideas, y a veces no sabe exactamente qué es lo que tiene el sujeto, ¿no? Entonces, se ve, pues, ¿no? Se ve ese enfoque tradicional que no da frutos, ¿no? Sino no tiene la parte crítica según el enfoque nuevo, ¿no? El otro enfoque hace referencia, ¿no? A que se trabaja todo el proceso, se trabaja el contexto, donde el alumno va a poder hacer las críticas, los comentarios respectivos, ¿no? Para poder elaborar su propio aprendizaje, ¿no? Se ve cuáles son sus aprendizajes previos, los temas metacognitivos que pueda tener el sujeto, va a ver la actividad de enseñanza que tenga el docente, las estrategias que tiene la familia dentro de su hogar para reforzar justamente todos los procesos de aprendizaje. Es mucho más activo e integral. Ok, profesor, gracias por su respuesta puntual. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, profesor, no, eso sería todo. Nada, de parte de mí y de mi equipo, queríamos agradecerle. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición y también por sus palabras. Nos ayuda mucho en lo que es nuestro proceso académico y también profesional.
Una vez más darles las gracias y bueno, muchas gracias por la entrevista. Compañeros, buenos días, profesores, buenos días con todo aquel bienvenido a este análisis, ¿no? Sobre las respuestas de nuestro entrevistado Carlos Enrique Vicente Guapaya, un psicólogo docente muy preparado. Bueno, vamos a analizar la primera pregunta, en la cual el psicólogo Vicente nos respondió que para él, el docente, sostiene el proceso educativo más como una perspectiva psicológica, donde debe estar fundamentalmente centrado el estudiante. Todo esto reconociendo su potencial intrínseco y teniendo en cuenta que su capacidad continua de aprendizaje a lo largo de su vida, para que se materialice, debe estar, además de enfocada, debe tener las condiciones adecuadas y necesarias en su entorno, contar con un mediador efectivo o un guía para que él pueda culminar y desarrollar todo su potencial. Además de esto, también nos mencionó que es esencial considerar el contexto vital de cada alumno, ya que no podemos no mitigar o olvidar el tipo de situación por la que pueda estar pasando, ya que cualquier factor externo que pueda obstaculizar su progreso futuro merece ser tomado en cuenta. Como segunda respuesta y como segunda pregunta, obtuvimos el punto del proceso de la intervención psicopedagógica, que esta radica en que la intervención psicopedagógica se presenta más bien como un proceso en el cual, más bien un proceso sistemático que inicia con una evaluación más propiamente exhaustiva. Con esto me refiero más propiamente a una entrevista, observación y pruebas psicológicas, de tal manera para culminar en un informe que detalla tanto el déficit como las potencialidades de algún estudiante. El aspecto clave de este enfoque es que el psicólogo no se limita a únicamente describir el bajo rendimiento que pueda estar llevando al estudiante, sino más bien al síntoma, al cómo lee, al qué no lee, de esta manera él más bien busca la causa subyacente, lo cual le permite elaborar estrategias más bien específicas para poder mitigar o limitar los factores negativos y poder potenciar las capacidades de cada alumno. En la tercera pregunta se hizo un énfasis el modelo cognitivo y el rendimiento académico. Según el modelo cognitivo, el rendimiento académico se ve directamente afectado cuando los procesos de atención y memoria, además de la metacognición, no se encuentran. ¿Y con no se encuentran a qué me refiero? O sea, me refiero a ampliamente que no se encuentran organizados, bien estructurados, y de esta manera impactan en cómo el individuo puede procesar la información, ya que en este caso él nos plantea una analogía en la cual el individuo funciona como una antena receptora, que está propensa y recibe los estímulos sensoriales cercanos. De esta manera, cualquier interrupción o alteración al momento de recibir esta información o en su trayecto al cerebro provoca una pérdida en la concentración del individuo o del estudiante y también una pérdida de la concentración y percepción, resultando en dificultades de aprendizaje más bien marcadas y confusas. En este caso, una confusión con números o letras. Y para concluir con las primeras tres preguntas que me tocó analizar sobre el profesor Vicente, podemos decir más bien que el docente nos plantea una visión centrada en el potencial del estudiante y sobre todo la importancia del contexto. De esta manera vemos que el aprendizaje es más continuo y requiere de una mediación efectiva, es más como una guía o una mentoría, dado que hizo un énfasis en su enfoque, que en este caso es la intervención psicopedagógica. Todo esto siendo un causal en el cual está buscando el porqué, en lugar de solo describir el déficit. Y finalmente vuelve a hacer un énfasis en cómo el rendimiento académico depende intrínsecamente de la organización y de cómo se encuentra planificado su procesamiento de la información a través de atención y memoria y una muy adecuada recepción de estímulos sensoriales. Creo que a grandes rasgos eso sería un poquito de lo que nos quería contar Vicente, o creo que es más su enfoque o por dónde va. A continuación les daré pase con mi compañera Maricielo. Buenas tardes o noches quizás, dependiendo del día. Soy Mariciela Cristina Reyes Orihuela y voy a realizar a continuación mi análisis de acuerdo a las respuestas de la entrevista del psicólogo docente Vicente. Bueno, el psicólogo nos revela una perspectiva coherente y centrada en el enfoque psicopedagógico integral y el constructivismo. En primer lugar, nos define a la memoria de trabajo no como un almacén pasivo, sino como un conocimiento optimizado y dinámico que sirve activamente como puente para la adquisición de nuevos aprendizajes más complejos. Al abordar el rol del estudiante en el constructivismo, si bien reconoce los marcos teóricos fundamentales como mencionó sobre Piaget, Ausubel y Vygotsky, el psicólogo enfatiza fuertemente la motivación intrínseca y extrínseca y la actitud del alumno,
considerándolo una máquina de aprender y señalando la necesidad de investigar a fondo los factores subyacentes, incluidos también los emocionales y sensoriales que dificultan el aprendizaje. Por otra parte, también está la esencia de la evaluación psicopedagógica y individual, ¿no? Donde se establece como la obligatoriedad de considerar el contexto completo, o sea, el docente, la familia y el entorno del estudiante a través de la observación de metodologías y dinámicas para garantizar la objetividad e integridad, yendo mucho más allá de centrarse únicamente solo en el niño, ¿no? El estudiante. Finalmente, ya no, se establece una clara distinción entre el enfoque tradicional y, bueno, que era autoritario, centrado solo en el docente y basado en la memorización, y el enfoque psicopedagógico integral, que es un proceso activo, holístico y crítico que se apoya en los aprendizajes previos y en la colaboración estratégica de todos los elementos del contexto educativo del alumno. Bueno, eso sería de acuerdo a mi análisis de las últimas preguntas, de acuerdo a la entrevista que le habíamos realizado, bueno, que le realizaron mis compañeros al psicólogo Vicente. Eso sería todo. Muchas gracias.